El sol de la tarde se acostaba sobre los llanos, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Don Alejandro, con su sombrero de ala ancha y su rostro surcado por años de trabajo bajo ese mismo sol, observaba con profunda frustración el cercado donde sus potros salvajes, hermosos y llenos de energía, corrían libres e indomables. Necesitaba un domador, y no cualquiera. Necesitaba al mejor. Había preguntado en todos los pueblos vecinos, había ofrecido una recompensa más que generosa, pero los hombres que llegaban, con sus métodos bruscos y sus gritos, solo conseguían asustar más a los animales. Los caballos, seres de espíritu noble, se cerraban como fortalezas. Don Alejandro no quería quebrantar su voluntad, quería entenderla, guiarla. Pero el tiempo se le acababa. Un atardecer, cuando la desesperación empezaba a ganarle terreno a la esperanza, el polvo del camino lejano se levantó. No era la nube espesa de un carro, ni la estela única de un jinete solitario. Eran 3 líneas sutiles y gráciles. A medida que se acercaban, la silueta se definió. 3 figuras montadas a caballo, moviéndose con una armonía tan perfecta que parecían una sola entidad con sus monturas. No cabalgaban con la fuerza desafiante de los vaqueros, sino con una fluidez natural, como si el viento las hubiera moldeado. Al llegar al borde de la hacienda, don Alejandro pudo verlas con claridad. Eran 3 mujeres. 3 jinetes. La primera, de pelo plateado como la luna joven y ojos serenos, montaba un alazán claro que apenas parecía tocar el suelo. La segunda, de rostro joven y sonrisa desenfadada, con trenzas oscuras, guiaba un overo ágil y curioso. La tercera, la más callada, con una mirada profunda que parecía entenderlo todo, estaba sobre un zaino oscuro, sólido y tranquilo como la noche. Vestían ropas prácticas para montar, pero llevaban consigo una quietud y una confianza que don Alejandro no había visto nunca. «Buenas tardes», saludó la de pelo plateado, y su voz era clara y calmada. «Oímos que busca un domador». Don Alejandro, aún sorprendido, asintió. «Sí, señoritas. Pero no un domador cualquiera. Busco al mejor. Estos caballos no responden a los métodos de siempre». La jinete de las trenzas oscuras sonrió. «Quizás no es cuestión de métodos, sino de lenguaje». Don Alejandro las invitó a pasar, escéptico pero desesperado. Les mostró el potrero donde estaban los jóvenes caballos, especialmente uno, un potro negro azabache con ojos de fuego, el más salvaje de todos, el que ningún hombre había podido siquiera acariciar. Lo llamaba Relámpago. «Mañana al amanecer», dijo la tercera jinete, la del zaino, hablando por primera vez. Su voz era suave pero firme. «Trabajaremos con él». Esa noche, don Alejandro no pudo dormir. Se preguntaba qué podían hacer esas 3 mujeres que todos los hombres rudos y experimentados habían fallado. Al alba, estaba en el corral, expectante. Las 3 jinetes llegaron caminando, sin sus caballos, sin látigos, sin cuerdas. Solo llevaban consigo una bolsa de tela. Se sentaron en la cerca, simplemente observando. Observaron cómo Relámpago corría, cómo bebía agua, cómo interactuaba con los otros potros, incluso cómo dormitaba al sol de la mañana. Pasaron horas. Don Alejandro, impaciente, mascullaba para sus adentros. Esto no era domar, esto era perder el tiempo. Pero entonces, la mujer de pelo plateado bajó de la cerca y caminó lentamente hacia el centro del corral. No miró directamente a Relámpago, no hizo movimientos bruscos. Se quedó quieta, con los brazos relajados, respirando profundamente. El potro negro se puso tenso, alerta. Pero ella no se acercó más. En su lugar, sacó de la bolsa un puñado de hierbas aromáticas y las colocó en el suelo. Luego, se sentó en la tierra, dándole la espalda al caballo. Fue un acto de una vulnerabilidad y una confianza increíbles. Don Alejandro contuvo la respiración. Relámpago resopló, dio unos pasos nerviosos, y luego, movido por una curiosidad más fuerte que el miedo, se acercó.
Tímidamente, olió las hierbas. La mujer no se movió. Permaneció así, paciente, como una roca en un río, dejando que la corriente de la desconfianza del animal fluyera a su alrededor sin afectarla. Al segundo día, fue la jinete de las trenzas oscuras quien entró al corral. Llevaba consigo un pequeño arpa. Se sentó en el mismo lugar y comenzó a tocar una melodía suave y repetitiva. No era una música para humanos, era un ritmo calmante que imitaba el latido de un corazón en reposo. Relámpago, que el día anterior había aceptado la presencia silenciosa, ahora levantó las orejas, intrigado. Poco a poco, su cuerpo tenso comenzó a relajarse. La música no invadía, acompañaba. Era como si la jinete estuviera diciendo, sin palabras, estoy aquí, y no te haré daño. Para el tercer día, una transformación sutil había comenzado. Relámpago ya no corría al otro extremo del corral cuando alguien entraba. Observaba. Esperaba. Ese día, la tercera jinete, la de la mirada profunda, fue la que se acercó. En su mano no llevaba hierbas ni un instrumento, sino un simple cepillo de carda. No fue directamente hacia el potro. Se acercó al alazán claro de su compañera, que estaba atado cerca, y comenzó a cepillarlo con movimientos largos y rítmicos. Le hablaba en voz baja, y el caballo respondía con un suave bufido de placer. Relámpago lo observaba todo. Veía la comunicación, el intercambio de confort. Veía cómo el caballo se relajaba bajo el cuidado de las manos expertas. La necesidad, un deseo instintivo de ese mismo contacto, comenzó a crecer en él. Sin que nadie lo forzara, sin que nadie lo llamara, dio unos pasos vacilantes hacia la valla donde estaba el alazán. La Genet ni siquiera volteó a verlo. Continuó cepillando. Cuando Relámpago estuvo lo suficientemente cerca, casi tocando con su hocico el cuello del otro caballo, la mujer, con movimientos lentos como la miel, extendió el brazo y con el dorso de la mano acarició suavemente el cuello del potro negro. Fue un contacto eléctrico. Pero no de miedo, sino de comprensión. Relámpago no se alejó. Permaneció allí, temblando levemente, permitiendo que esa mano desconocida pero amable tocara su pelaje. Don Alejandro, observando desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. Había visto a hombres forcejear con caballos, inmovilizarlos, vencerlos. Pero nunca había visto a un caballo salvaje elegir el contacto. Los días siguientes fueron un ballet de paciencia y pequeños avances. Las tres jinetes trabajaban en turnos, a veces juntas, pero siempre siguiendo el ritmo de Relámpago. Le enseñaron a seguir una presión suave en los hombros, a responder a la voz, no con gritos, sino con tonos diferentes. Le presentaron una manta, luego una silla de montar, no como una carga, sino como una extensión natural del contacto que ya había aprendido a disfrutar. Todo era una pregunta, nunca una orden. Y Relámpago respondía. Porque en su corazón de animal salvaje había encontrado algo que nunca le habían ofrecido, respeto. Un mes después, bajo el mismo sol que lo había visto desesperado, don Alejandro presenció el milagro final. El corral principal estaba lleno de gente de la hacienda y vecinos curiosos. En el centro, Relámpago, ahora con un pelaje brillante y ojos llenos de inteligencia tranquila, estaba completamente ensillado. La jinete de pelo plateado se acercó, le habló al oído, y con un movimiento fluido y natural, montó. No hubo forcejeo, no hubo salto brusco, no hubo miedo. Solo la armonía de dos seres que se habían entendido. Relámpago caminó, trotó y finalmente galopó por el corral, respondiendo a las leves indicaciones de la jinete con una precisión y una gracia que parecían mágicas. La multitud enmudeció, y luego estalló en aplausos. Pero los aplausos no eran para la hazaña de montar un caballo salvaje. Eran para la belleza de la asociación que estaban viendo. Don Alejandro se acercó a las tres jinetes, sus ojos húmedos. «Ustedes no lo domaron», dijo, su voz quebrada por la emoción. La jinete del zaino oscuro negó suavemente con la cabeza. «No, señor.
no se trata de domar. Se trata de hablar un idioma olvidado. El idioma de la confianza. Nosotras no cambiamos a Relámpago. Le dimos la opción de cambiarse a sí mismo, de elegir un compañero. Las 3 jinetes se quedaron varias semanas más, trabajando con los otros caballos y, lo más importante, enseñando a don Alejandro y a sus vaqueros su filosofía. Les enseñaron a leer el lenguaje corporal de los caballos, a usar la presión y la liberación, a premiar el intento más mínimo, a tener una paciencia infinita. Les mostraron que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la calma. No en el control férreo, sino en la guía respetuosa. El día que se marcharon, don Alejandro era un hombre cambiado. Su hacienda ya no era un lugar de forcejeo y miedo, sino un santuario de entendimiento. Los caballos respondían con alegría al ver a los humanos, trabajaban con voluntad, no por sumisión. Y Relámpago, el potro indomable, se convirtió en su compañero más leal, un líder entre los caballos que enseñaba con su ejemplo a los más jóvenes. Las 3 jinetes desaparecieron por el mismo camino polvoriento por el que habían llegado, convertidas ya en una leyenda. No dejaron un nombre, ni un método rígido, sino una semilla. Don Alejandro, mirando hacia el horizonte, supo la verdad. Él había buscado al mejor domador de caballos, esperando a un hombre con manos fuertes y voz autoritaria. Y en su lugar, llegaron 3 mujeres que no domaban caballos. Ellas liberaban espíritus. Y al hacerlo, no solo cambiaron el destino de sus animales. Cambiaron el corazón de un granjero, el alma de una hacienda y, para siempre, el significado de la palabra domar. Lo cambiaron todo. Porque a veces, la verdadera maestría no consiste en imponer tu voluntad, sino en escuchar la de otro, y encontrar, en ese silencio compartido, el punto donde 2 libertades deciden caminar juntas.